Apocalipsis 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén y amén. Te pido, Señor, que seas ministrando tu palabra en nuestras vidas. Gracias, Señor. ¿Pueden tomar asiento, amados hermanos? Hoy vamos, hermano, a escudriñar la palabra de ese mensaje que da el Señor Jesús a la iglesia en Éfeso. Hoy vamos a hablar de ese mensaje que está en Apocalipsis, hermano, que Dios le está hablando a la iglesia. Y tenemos que comprender que cuando le habla a la iglesia, le está hablando a diferentes estados de la iglesia, periodos de la iglesia, que de pronto se vivieron en algún tiempo, pero que se siguen viviendo en este tiempo. Porque indudablemente la iglesia es de Cristo. Y Cristo quiere que la iglesia esté bien. Cuando hablamos de estar bien, no significa de estar cómoda físicamente o de tener un lugar físicamente adaptado. Estamos hablando de una iglesia que lleve obediencia, que tenga temor, que haya santidad. Algo que me ha venido inquietando el Señor, y ustedes lo saben, con las diferentes enseñanzas que el Señor nos ha venido dando, es que tenemos que buscar y anhelar la santidad, la obediencia. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y vamos a mirar hoy, aquí en este mensaje de la iglesia de Éfeso, lo que Jesús, nuestro Señor, comienza a hablarle. Lo primero que le dice en el versículo 1 es: escribe al ángel de la iglesia. Seguramente cuando el Señor Jesús dijo escribe al ángel de la iglesia, le estaba hablando al pastor de esa iglesia, al que dirigía esa iglesia en Éfeso. Pero el mensaje no es para el pastor, el mensaje es para la iglesia. O sea que cuando llega esta palabra, el Señor la habla por medio de sus siervos para que la iglesia sea alimentada y tengamos el conocimiento pleno de lo que quiere Dios a su nombre. Entonces aquí dice: escribe al ángel de la iglesia que está en ¿dónde? En Éfeso. Recordemos que Éfeso, hermano, una ciudad allí, la iglesia puesta en Éfeso, en Asia, con autoridad romana, se caracterizó, hermano, por tener un gran templo para la diosa Diana. Pablo también le escribió a Éfeso en la carta a los Efesios, donde usted lo lee. Allí en Éfeso, hermano, pastoreaba a ese gran hombre de Dios, instruido por el Espíritu Santo, Timoteo. Y de allí tantas recomendaciones que le hace Pablo a Timoteo acerca del comportamiento y cómo debe ser la iglesia. Éfeso fue una gran ciudad, tenía el templo de Diana, donde se adoraba de manera impura, de manera aborrecible, de manera sucia, a esta diosa fertilidad. Había adulterio, fornicación, prostitución. Aparte de eso, era una ciudad muy próspera en la cual existía como una especie de banco donde llegaban los mercaderes y hacían sus inversiones. En medio de esa ciudad estaba una iglesia, Éfeso,
Una iglesia, hermano, cual predica a Cristo. Hoy nosotros también nos encontramos en medio de un sistema en el cual hay inmundicia, hay pecado, hay maldad. Pero aquí nosotros tenemos que ver este mensaje que el Señor le está dando a Éfeso, lo está dando a nosotros también, para que crezcamos y nos mantengamos en la sana doctrina, que es la que verdaderamente bendice al pueblo. Y hace una presentación el Señor Jesús hablando de sí mismo. Dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra. En el capítulo 1, Él se presenta como aquel que tiene las 7 estrellas. Las 7 estrellas son estas 7 iglesias. Pablo le habló en cartas a 7 iglesias, y Jesús manifiesta su voluntad a la iglesia, a 7 iglesias. Y están en la mano de Jesús. La iglesia no es de un dirigente, la iglesia no es de un pastor. Esta congregación, hermano, no me pertenece a mí, ni a los líderes, ni a los servidores. Esta iglesia le pertenece a Cristo, Rey de reyes y Señor de señores. Él es el que sostiene la iglesia en su mano. Y aquí hace el Señor esa presentación donde dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Es Jesús el que tiene la iglesia, es el que la sostiene. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Él se está paseando. Él está paseando en medio de la congregación. Él prometió que donde estuvieran 2 o más reunidos en su nombre, Él estaría en medio. Él está en la iglesia. Pero lamentablemente hay muchas iglesias donde está todo menos el Señor. A veces las iglesias se convierten en esas organizaciones de entretenimiento, clubes, descanso espiritual, regocijo, que realmente no lleva absolutamente a nada. Nosotros tenemos que entender que Jesús se mueve en medio de la iglesia, no para entretenerte, no para que pases un rato agradable. Él quiere moverse en medio de la iglesia para cambiar y transformar tu vida, para hacer de ti una nueva criatura, para que estemos preparados para cuando Él venga en poder y gloria, para llevarnos, hermano, a una eternidad junto con Él. Él se está paseando. Jesús se pasea en medio de la iglesia. Él es el Señor, Él es la cabeza de la iglesia. Y dice en el versículo 2: yo conozco tus obras. Indudablemente aquí el Señor Jesucristo nos está mostrando uno de sus atributos divinos. Conocemos los atributos comunicables y los no comunicables de Dios. Cuando hablamos de atributos comunicables, son aquellos atributos que Dios tiene y que son compartidos de cierta manera en nosotros, como el amor, de pronto la justicia. De alguna manera nosotros sabemos amar, de alguna manera somos justos. Amén. De alguna manera somos misericordiosos. Esos son atributos de Dios que han sido comunicados también para que nosotros podamos expresar esa naturaleza divina que fue creada en ti y en mí. Pero hay unos atributos que le pertenecen única y exclusivamente al Señor. Los atributos no comunicables, como son la divinidad, como son, hermano, la omnipresencia, la omnisciencia, como es la omnipotencia, como lo es, hermano, allí todo lo que es su divinidad. Él es divino, Él es eterno, Él es el único Dios al que adoramos y alabamos. Y dentro de esos atributos que nos muestra Jesús, hablándonos a nosotros como iglesia y hablándole a la iglesia de Éfeso, es: yo conozco tus obras. Indudablemente Jesús conoce todas nuestras obras. Jesús sabe lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu mente, sabe lo que hiciste, lo que estás haciendo, lo que estás pensando. Aún no alcanza a estar la palabra en tu boca cuando Él ya sabe todo lo que tú vas a decir. Para Él no están lejos nuestros pensamientos. Y así nosotros nos fuéramos a lo más alto del cielo, allí estaría Él. O si hiciéramos en el estrado, en el Seol, también nos encontraríamos con Él. ¿A dónde huiremos de su presencia? Es imposible. Él está en todos lados y escudriña los corazones. Y acá el Señor, hablándole a la iglesia, le está diciendo: yo conozco tus obras. Indudablemente el Señor le está diciendo a la iglesia de Éfeso que ha conocido su trabajo, que ha conocido ciertas cosas que vamos a comenzar a ver. Y yo creo que hoy también el Señor nos habla a nosotros diciendo que conoce nuestras obras. A ti como miembro de la iglesia, a ti como líder, como servidor, como adorador, como pastor, como evangelista, tienes que ver que el Señor conoce tus obras. Tú no puedes engañar a Dios.
Tú puedes ponerte el mejor traje, poner y sacar la mejor sonrisa que tengas, pero el Señor sabe cómo está tu corazón. Si algo es cierto, es que el Señor no quiere que seamos simplemente sepulcros emblanquecidos y que por dentro solamente haya mortecino y inmundicia. Dios quiere transformar nuestra vida, no de dentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, sino hermano, un cambio total de nuestro corazón. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y aquí estamos en la iglesia del Señor para ser cambiados, transformados, renovados en nuestra mente, santificados en el espíritu, en el alma y el cuerpo, porque esa es la voluntad del Señor. Y acá le dice a la iglesia de Éfeso: mira, yo conozco tus obras. Y una de las características que tenía esta iglesia de Éfeso era que era trabajadora. Le dice que conoce sus obras, tu arduo trabajo y paciencia. Si algo tenía la iglesia de Éfeso fue la paciencia. Como te dije, no estaba en una ciudad fácil. Estaba en una ciudad difícil donde el matriarcado y la inmundicia sexual, el amor al dinero, a las riquezas, hermano, era lo que pululaba. Pero Éfeso, la iglesia en Éfeso era una iglesia que tenía trabajo y paciencia en la edificación y la predicación. Una de las cosas que nosotros debemos tener como iglesia es trabajar arduamente, no ser ociosos, para lo cual nada es bueno. La palabra de Dios dice que la pobreza, la maldición no llega por sí sola. El perezoso dice: mañana, no es capaz de llevarse ni siquiera el bocado de comida a su boca porque está cansado. El perezoso parece una bisagra, hermano, que se mueve de lado a lado en su cama y nunca hace nada. El perezoso mira cómo progresa el resto de la gente y cómo la ruina llega a su casa. Dios no quiere ver una iglesia arruinada. Dios no quiere ver una iglesia apagada. Dios no quiere ver una iglesia triste y desocupada. Dios quiere ver una iglesia avivada por el Espíritu Santo, lo cual se logra con clamor, oración, ayuno, lectura de la palabra y trabajando activamente en la proclamación del Evangelio, creyéndole a Dios y haciéndole caso en el gran mandato final, en el cual dice: id y predicar este evangelio a toda criatura, hagan discípulos y bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo. La iglesia de Éfeso tenía paciencia. La paciencia perfecciona la fe. Es tan difícil tener paciencia. Es tan difícil de pronto decirle al Señor: quiero seguir adelante, cuando llega uno y abre la puerta y la gente no ha llegado. Cuando tenemos algún evento y creemos que el Señor se va a mover con gran poder, pero la gente ha decidido distraerse más bien en un partido de fútbol o quedarse durmiendo en su casa. Tenemos que ser pacientes y esforzados. Mira que el Señor le dijo a Josué: mira que te mando que seas valiente y esforzado. La iglesia tiene que ser valiente y esforzada. Cuando hablamos de esforzados, hablamos de tener una fuerza más allá de la natural, sobrenatural, la que viene del Señor, porque es el Señor el que nos da fuerzas como búfalo, hermano, para seguir adelante. Aunque tú te sientas viejo de pronto en tu cuerpo, aunque tus documentos digan que tienes cierta edad, lo cierto es que has sido rejuvenecido en Cristo Jesús y va a perfeccionar la paciencia y la fuerza para que tus obras sean perfectas en la obra. Anhela servirle al Señor. Anhela que realmente, hermano, tu vida tenga un propósito de servicio. El Señor le está diciendo: yo conozco tus obras, sé que has trabajado arduamente y tienes paciencia. Aparte de le dice: y tu arduo y que no puedes soportar a los malos. Hermano, algo hermoso que tenía esta iglesia de Éfeso era que no soportaba la maldad. Como iglesia nosotros tenemos que aborrecer la maldad. No sea que ninguno que diciendo que es cristiano sea adúltero, fornicario, idólatra, borracho, perniciero. ¿Sabes? Nosotros debemos aborrecer lo que aborrece Dios. Porque una de las cosas es que mucha gente se le olvida que Dios, aunque aparte que es amor, también es santidad y justicia. Y que Él no llama al bueno malo ni al malo bueno. Que Él no hace acepción de personas y que Él aborrece la inmundicia y el pecado. La iglesia tiene que andar en santidad. Nosotros, como parte de la iglesia de Cristo, tenemos, hermano, que reprender las obras de las tinieblas. En el altar tiene que haber santidad y en cada uno de los miembros tiene que haber santidad. En tu casa, en tu hogar, en tus palabras, en tus acciones, tienes que dejar que el Espíritu Santo obre en esa santificación perfecta, porque es con santidad que te es permitido ver a Dios. Dice la palabra de Dios: porque sin santidad nadie verá al Señor.
Pero hay iglesias, hay congregaciones, hermano, que no son como la de Éfeso. Les gusta la maldad y la inmundicia. Hay gente que no le gusta que le hablen del pecado. Hay altares donde nunca les hablan del cambio y de la transformación. Hay pañitos de aguas tibias, hermano, con el cual la gente se siente contenta. Yo quiero decirte que no te pongas bravo, no te enojes cuando Dios te confronta y te dice la verdad. Si no estás casado, cásate. Si estás idólatra aún, saca la idolatría de tu vida. Si tienes inmundicia en tu casa, quémala, sácala, hermano, porque la bendición de Dios es grande cuando tú le obedeces. La obediencia trae bendiciones, y la iglesia de Éfeso se caracterizaba, y el Señor le alaba y le reconoce esa paciencia, ese esfuerzo, y cómo no soporta la maldad. Te recuerdo que en Éfeso había mucha maldad y ellos no la soportaban. Y dice también: y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Algo que tenía la iglesia de Éfeso era que conocía tanto la doctrina de Cristo y tenía tanto temor de Dios, que podía reconocer a un hombre que no era siervo de Dios. ¿Sabes? Existen hombres que se pueden vestir como un ángel de luz, pero por dentro son lobos rapaces que quieren destruir la iglesia. Hoy día también puedes encontrar hombres así, muy elocuentes, muy bien vestidos, con dinero, hermano, que engañan al pueblo, y el pueblo, hermano, con el comezón de oír la sana doctrina, comen y beben lo que les pone por delante, y no se dan cuenta que están siendo engañados. Hombres que lo único que quieren es hacer mercadería con la fe. Tú y yo debemos tener cuidado y amar a todos los hombres que predican la sana doctrina, esas mujeres que se esfuerzan, esos varones que se esfuerzan por agradar a Dios, y tenerlos en honor y en honra, porque son hombres, hermano, que temen de Dios. Hoy podemos ver que el Señor Jesucristo le dice a la iglesia de Éfeso que ha reconocido y no soporta y ha probado. Sabes, nosotros debemos probar en dónde nos congregamos y a quién escuchamos. Tú debes entender si la palabra que sale del altar verdaderamente es palabra de Dios para edificarte, para cambiar y transformar tu vida, o es palabra que manipula para que tú tengas miedo, temor, o simplemente se quiere hacer de ti algo de riqueza y aprovechar oportunidades. La palabra de Dios es como una espada de dos filos que entra y penetra hasta el alma, el hueso, y entra hasta el tuétano, hermano, cambiando y transformando. No aspires que la palabra de Dios te llegue bien primeramente. Cuando tú pruebas la palabra de Dios primero, sientes un sabor amargo que te amarga la boca, te amarga el vientre, pero después se vuelve dulce como la miel. Cuando comenzamos a amar la palabra de Dios, comenzamos a amar su voluntad, nuestra vida comienza a transformar. Ya comienzas a ser diferente y comienzas a decir que tu vida verdaderamente le pertenece al Señor. Aquí la iglesia de Éfeso podía determinar perfectamente quién es mentiroso y quién no. Tú también lo puedes hacer cuando dejas que Dios habite y sobreabunde en tu vida. La lectura de la palabra diariamente te hace a ti un mejor conocedor de Dios y de su voluntad. Sabes que para amar, para dar, para recibir, para todas las decisiones que tú tomas a diario en tu vida, tienes que conocer de Dios para que siempre estás en su perfecta voluntad. La voluntad de Dios es santa, justa, buena, y no se contradice jamás en ella. Dios, hermano, el Señor Jesús le está diciendo a Éfeso: yo he visto cómo has probado a esos que se dicen predicadores, a esos que se dicen apóstoles, y los has hallado mentirosos. Hasta este momento el Señor Jesucristo está exhortando y le está reconociendo las bondades, los beneficios y el esfuerzo que ha tenido la iglesia de Éfeso. Versículo 3 le dice: y ha sufrido. ¿Sabes? El ministerio no es fácil, se sufre. Hay cosas que, hermano, que tenemos que soportarlas cuando servimos a Cristo. Alguna vez, hermano, comprendí que si Cristo fue sufrido, ¿por qué nosotros no vamos a sufrir? Si el mismo Señor Jesús dijo que por su nombre seríamos perseguidos y hasta muertos. Tenemos que estar preparados a sufrir a causa del evangelio. No bajes el ánimo con la primera prueba que se presente.
persevera hasta el fin, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Que tu ánimo no decaiga, líder, servidor, predicador, pastor, a ti que te estás congregando, miembro de la iglesia de Cristo. No permitas que Satanás llegue a bajarte el ánimo y de destruir ese propósito que Dios ha puesto en tu vida para su servicio, porque tú estás aquí para la honra y la gloria de Jesucristo, para grandes cosas. Aleluya, qué bueno es el Señor. Entonces el Señor Jesucristo le reconoce a la iglesia de Éfeso que ha sufrido y le dice: has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Qué hermosa esta iglesia. Hermanos, sigue teniendo paciencia. La paciencia, como te dije, perfecciona la fe, y sigue trabajando arduamente. Pero hay algo que acá también es importante. Tenemos que aprender a trabajar arduamente, es para honrar al Señor, no para buscar el reconocimiento personal, las riquezas, o que te digan: oh, qué bien predicas, qué enseñanza, cómo cantaste hoy de asombroso. No, nosotros tenemos que hacer las cosas es porque amamos al Señor, le servimos al Señor y queremos que su nombre sea exaltado y glorificado, porque esa es la voluntad del Señor, ser exaltado y glorificado. Y esta iglesia de Éfeso se ha caracterizado por eso. Le dice: has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Arduamente se puede trabajar, y por amor o por deseos y anhelos a muchas cosas. Hay gente que trabaja arduamente para ver cada día su billetera más llena. Otros trabajan arduamente para que le digan: oh, sabes, tú eres muy trabajador, te felicito. La iglesia de Cristo es diferente. Nosotros tenemos que ser mansos y humildes, morir a nuestro yo. Es necesario que nosotros menguemos y que Cristo crezca, dejar a un lado el orgullo, la vanidad, la vanagloria, y reconocer que Cristo es el Rey, el único que merece la exaltación. Y yo te hago una pregunta: si le trabajas a Jesús, ¿qué tal será la recompensa? ¿Qué tal será la recompensa que vas a tener? No trabajes tampoco por la recompensa, pero simplemente vas a entender que cuando le sirves a Dios vas a tener bendiciones en tu vida. Así la iglesia de Éfeso trabajaba, hermano, arduamente por amor del nombre de Jesús, y no has desmayado. O sea que la iglesia de Éfeso nos muestra que se enfrentó a muchas situaciones, ¿cierto? De sufrimiento, de esfuerzo, y que de pronto muchas veces otros hubiesen desmayado. Tú hoy puedes decir que Cristo te ha fortalecido. Hoy también nosotros como ministerio podemos decir que Cristo nos ha fortalecido. Hay momentos que sentimos desmayar, pero cuando llegamos a su presencia nos postramos y reconocemos que Él es nuestra fuerza. Hermano, nos levanta, nos restaura y nos da el poder para seguir adelante. La iglesia de Cristo no puede ser detenida, porque Cristo es el que la sostiene. A su nombre. Después de todo esto, le dice en el versículo 4, aleluya, pero. Este pero tiene una trascendencia importante en todo lo que está hablando. Está diciendo: todo lo que he nombrado está bien, sin embargo sucede algo. A veces nuestra vida está así, nuestra vida está de esa manera. Estamos orando, estamos funcionando en esto, aquello, pero en algo está fallando. La iglesia de Éfeso no fue la excepción. Aunque trabajaba, aunque adoraba, aunque reprendía la maldad, aunque era esforzada, no desmayaba y sufría, y tenía paciencia para seguir adelante. Tenía un pero, y ese pero es bastante importante para que lo entendamos. Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Qué tremendo esto. Funcionando, trabajando, ¿cierto? Reprendiendo, predicando, pero dice que había dejado su primer amor. Si tú te das cuenta, dice dejado, no dice que han perdido. No dice tú has perdido tu primer amor, dice tú has dejado tu primer amor. Hay una diferencia muy grande entre perder algo y dejar algo. El perder es un accidente. Tú puedes perder algo y no saber dónde está. Fue un accidente, simplemente no sabes qué pasó. Pero el dejarlo es tenerlo en poco, es saber dónde está y no volverlo a usar para nada. ¿Cuántas cosas, por ejemplo, has dejado en tu casa sin uso, pero tú sabes dónde están? Es lo mismo está hablando aquí al Señor.
a la iglesia de Éfeso: tú has dejado el primer amor. Lo dejaron allí, lo dejaron a un lado. Y ese primer amor se refiere a ese fervor tan grande que tenía el creyente. Entienda esto: cuando conoció del Señor, ese amor tan grande, hermano, de congregarse. ¿Recuerdas cuando tú llegaste por primera vez a la iglesia? ¿Recuerdas? Tú comenzaste a congregarte, querías, hermano, aprenderte todos los coros, querías comprarte la Biblia más hermosa que pudieras conseguir, querías, hermano, estar allí desde antes de empezar el culto. Pero lamentablemente son muchos los que dejan el primer amor. Ya pues les sirvo al Señor, ya soy cristiano, ya estoy bautizado, pero realmente no me esfuerzo como cuando estaba enamorado. El Señor quiere que hagamos las cosas enamorados de Él. Deja de llegar tarde a los cultos. Hombre, llega antes para que quedes bien acomodado y saques un tiempo de oración. No vengas solamente cuando tengas tiempo. Qué bueno que vengas cuando te sea más difícil. No vengas aquí si tú eres adorador. No vengas aquí a aprenderte una canción y a cumplir con un requisito de cantar 20 minutos. Hazlo porque amas a Dios y quieres tocar, porque quieres ministrar. Si nosotros comprendiéramos la importancia de no dejar al lado el primer amor. Los esposos, nos pasa con nuestras mujeres. Cuando queríamos conquistarlas, cuando estábamos allí de novios, hermano, cuántos detalles teníamos con ella. Y apenas nos casamos, hermano, a duras penas le saludamos en la mañana. Se nos olvidó el abrazo, el beso, las flores, la chocolatina, el escrito en una servilleta, el mensaje amoroso. A ella se le olvidó dar las gracias por algún detalle que le da él. Antes cualquier regalo que él le daba era hermoso y lo guardaba con cariño. Ahora es un regalo más. Dejar al lado el primer amor es grave. Qué triste es dejar al lado el primer amor a Dios. Hoy pide al Señor que avive en ti ese deseo y ese anhelo de amarle y de buscarle. Que cuando tú sepas, por ejemplo, en el caso de nosotros, que es viernes, comiences desde la noche anterior. Mañana tengo que ir al culto, qué alegría. Oh, ya santo, mañana son bautizos. No me he bautizado, me voy a bautizar. Yo quiero cantarle, yo quiero servirle. Pastor, yo quiero predicar, enséñeme. Que lo hagas con amor. Y si algo vio el Señor, era que aunque esta iglesia seguía funcionando, ¿te das cuenta? Seguía funcionando, seguía trabajando, seguía haciendo las cosas, pero su amor había menguado. No permitas que mengue el amor en tu corazón, ese amor hacia el Señor. Y tú dirás, pero ¿cómo hago yo para que no mengue el amor? Hermano, el amor se alimenta día a día. Nadie puede decir que ama a otro cuando ni siquiera le habla o le escribe. Nosotros tenemos que llegar a avivar el amor de Dios en nuestros corazones, en una relación íntima con Él, buscándolo en la intimidad, en oración, disfrutando y deleitándonos en su presencia y en su palabra, llegando a congregarnos con esta nueva familia que tenemos en Cristo. No ser los primeros en irnos. Hay gente que no se alcanza a terminar el culto cuando ya se quiere ir. Hermano, comienza a disfrutar de este tiempo maravilloso, porque te quiero decir algo también. Van a haber tiempos en los cuales la gente querrá congregarse y no va a poder. Va a haber una persecución a la iglesia de tal manera que los templos estarán cerrados, las congregaciones no las encontrarás. Hoy el Señor nos está dando la oportunidad de disfrutar y fortalecernos en el amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice allí, hermano, entonces, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Versículo 5. Recuerda, por tanto, ¿qué es lo que le dice? Recuerda. Qué importante que el Señor nos mande a recordar. Si tú te das cuenta, el hijo pródigo, antes de ir a su padre a pedirle perdón, lo que hizo fue recordar lo que había en casa. Comenzó a recordar cómo había comida, cómo había vestido, cómo estaban allí los pecados de su papá. Dijo, oiga, allá en la casa de mi padre. Comienza a recordar cómo era tu vida cuando estabas enamorado del Señor. Comienza a recordar cuando te gustaba que te fueras edificado. Hoy, de pronto hay alguien que le molesta cuando se le llama la atención. Recuerda cuando eras humilde. Recuerda cuando tú simplemente decías, sí, Señor, estoy, heme aquí. Recuérdalo.
Recuerda para que pueda hacer el proceso de arrepentimiento en tu vida. Hay que recordar, mira lo que dice: recuerda por tanto de dónde has caído. Recuerda dónde estuviste. Recuerda ese momento cuando amabas a Dios. Ese momento cuando llegabas a los cultos, cerrabas tus ojos y no alcanzaba a empezar la adoración y la alabanza cuando ya estabas llorando. ¿Qué te pasó? ¿En qué momento se endureció tanto tu corazón que se volvió una monotonía? ¿O te crees hoy tan perfectamente espiritual que no eres capaz de postrarte, arrodillarte y buscar de Él? ¿Qué te pasó que no te puedes levantar para leer la Biblia? ¿Qué te pasó que ahora puedes venir a un culto y ni siquiera sacas tu Biblia? No la tienes. ¿Qué te pasó? ¿De dónde? Recuerda cuando venías con todo el kit de oración. Recuerda cuando querías conocer de Dios hasta lo más íntimo. Recuérdalo. Ahora que quieres conocer, simplemente te conformaste porque te aprendiste Juan 3:16 y se te ha olvidado que existe un libro completo del Génesis al Apocalipsis. Recuerda de dónde has caído. Recuerda dónde estuviste antes. De pronto Dios le está hablando a alguien que estuvo en un altar predicando. Hoy de pronto le está hablando a alguien que salía y predicaba en las calles y ganaba almas para el Señor. ¿Por qué no lo volviste a hacer? ¿Qué te pasó? ¿Por qué no volviste a ganar almas para el Señor? ¿Por qué se endureció tanto tu corazón y crees que estás enamorado de Él, pero no hablas de Él? Cuando se está enamorado de alguien, uno es feliz hablando de esa persona. Cuando una madre está recién, hermano, con su bebé, es feliz mostrándole la foto a todo el mundo, diciéndole: mira, mi hijo es lindo. Y si dijo Angusa, lo dice a todo el mundo. ¿Hace cuánto no hablas de Cristo? ¿Hace cuánto no dices que Él cambió y transformó tu vida? ¿Por qué hoy te avergüenza decir que eres cristiano? ¿Por qué hoy vistes, hablas y escuchas música y actúas como si no conocieras de Cristo? Recuerda cuando comenzaste a cambiar tu manera de pensar y tu manera de hablar. Recuerda cuando tú comenzaste a dar testimonio con tu vida de que eras cristiano. Recuerda ese día que llegaste y rompiste un anatema, una maldición que había en tu casa porque querías agradar a Dios. Cuando se enfrió tu corazón de tal manera que hoy volviste a tener inmundicia en tu casa, películas, trago, licor y libros que no aceptaba antes tu corazón. Recuerda de dónde has caído. Recuerda, dice la palabra, y arrepiéntete. La única manera de poder, y este es un mensaje para la iglesia, para volver a retomar, hermano, las sendas antiguas, para poder retomar, hermano, el poder de Dios en la iglesia, es recordar qué es lo que quiere Dios para nosotros. ¿Será que Dios quiere una adoración y una alabanza fingida? ¿Será que el Señor quiere, hermano, unos ministros que vengan a predicar simplemente porque les toca? ¿Será que el Señor quiere un pueblo que esté sentado únicamente escuchando la predicación del momento, a ver si de pronto Dios me habla, o simplemente para que el pastor no me vuelva a preguntar por qué no has vuelto a la iglesia? Arrepiéntete, dice el Señor. Arrepiéntete. Arrepentirse es cambiar la manera de pensar, es comenzar a actuar diferente. Arrepiéntete de ese enfriamiento espiritual en que de pronto te has metido. Sabes, Satanás no se queda quieto y está afuera caminando, buscando como león rugiente a quien devorar. Y él comienza a devorar a aquel creyente, hermano, que menga su oración y su clamor. Cuando tú dejas de orar, cuando tú dejas de clamar, cuando dejas de buscar de Dios, hermano, Satanás empieza a entrar a tu hogar, a tu casa, a tu vida, a tu ministerio y a destruirlo. Por eso es bueno ver que Dios está hablando a la iglesia de Éfeso, está hablando a las iglesias hoy, porque todavía se sigue viviendo esto. Mira, y dice: arrepiéntete y haz las primeras obras. Ya te lo dije, ¿cuáles eran tus primeras obras? Recuerdo, hermano, cuando yo comencé el Señor, yo no sabía que existían los tratados. Y cogía unos papelitos pequeños, los recortaba yo mismo con unas tijeritas y comenzaba a escribir versículos de salmos y proverbios. Me subía a los buses, hermano, y le entregaba eso a la gente. ¿En qué momento dejé de predicar en los buses? ¿En qué momento te dejaste, hermano, endurecer el corazón? ¿Recuerdas cuando tú ibas por la calle y veías un enfermo y tú sentías esos deseos inagotables de orar por él porque sabía que el Señor le iba a sanar? ¿Cuándo dejaste de dolerte por el enfermo, por el pobre? ¿Cuándo dejaste de, hermano, de dolerte por las necesidades del templo, de la iglesia? ¿Cuándo se te endureció el corazón de tal manera que hoy no haces las primeras obras? El Señor te está diciendo: vuelve a las primeras obras.
Si tu hogar se está acabando, vuelve a la primera obra con tu esposa. Conquístala, ámala. Si no volviste a alzar a tus hijos para darle un abrazo, un beso, recuerda cuando era niño y lo consentías y le decías cosas maravillosas. Vuelve a las primeras obras. Vuelve a esas primeras obras a la iglesia. Llega antes de que se abra la puerta. Sé el último en salir. Hoy sal y proponte comprar la mejor Biblia. Comienza a tener en tu casa adoración y alabanza. Dile a todo el mundo que has creído en Cristo y que tu vida ha sido cambiada y transformada para salvación. Deja el letargo, deja esa dureza y ese enfriamiento que lo único que está haciendo es destruir tu vida y no dejarte entender que Jesucristo está diciendo: venid a mí. Venid a mí. El Señor sigue con los brazos abiertos y hoy está hablando a esta congregación como le habló a Éfeso, porque Dios quiere, hermano, glorificarse con poder y gloria, derramando de su espíritu. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Y dice: arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, o sea, mira lo que dices. Yo te estoy hablando a tiempo. ¿Cuántas cosas Dios nos habla a tiempo y hacemos caso omiso de Él? ¿Cuántas veces nuestros padres nos dijeron: no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto? Nos lo dijeron muchas veces, pero fue cuando estábamos rotos, destruidos, caídos, hermano, cuando dijimos: tenía razón. Hoy el Señor está diciéndonos lo siguiente: pues si no, o sea, nos está hablando al tiempo, pero que si no se hace, como se lo dijo a Éfeso, ¿sabes qué le dijo? Quitaré el candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Qué terrible que la iglesia siga funcionando, porque acá no está diciendo que esa iglesia de Éfeso se iba a cerrar si no cambiaba. Le está diciendo simplemente que el candelero, la luz, la presencia de Él no iba a estar. Es terrible cuando en una congregación empieza la adoración y la alabanza y no hay poder, no hay ministración. Cuando la palabra de Dios no penetra en ningún corazón, porque la presencia de Dios ya no está ahí. Pueden ser multitudes, pueden tener la mejor tecnología, pero si la presencia de Dios no está, no hay nada. Cuando nosotros amamos al Señor, hasta la más mínima alabanza, hasta el versículo más pequeño, hasta la administración, hermano, más leve, hermano, es poder de Dios en nuestras vidas, porque la luz de Dios debe estar en la iglesia y la tenemos que avivar a su nombre. El Señor, hermano, no quiere quitar su candelero. El Señor no quiere quitar la luz de la iglesia. Pero la iglesia es la que decide definitivamente si permite o no que Dios sea el que ministre tu vida. ¿Sabes? Dijo: háblale al ángel de la iglesia. Y acá está hablando el ángel de la iglesia. Acá está hablando Dios a nuestras vidas. Y hoy, si el Dios de los cielos está hablando esta palabra, es porque quiere algo grande para nosotros, así como hizo algo grande en la iglesia de Éfeso, porque Éfeso fue la iglesia de mostrar, fue la iglesia, hermano, en la cual, hermano, se veía, hermano, el esfuerzo. Queremos que la iglesia esté llena, pero ¿qué estamos haciendo para que se llene? A veces parece que se pusiera de acuerdo la gente para no venir, ¿no? Hay alguno que dice: no, hoy no voy a ir a la iglesia, pero lo que tú no sabes es que contigo 5, 6, 7, 10, 11, 20 decidieron lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque hay un enemigo espiritual. Hay un enemigo espiritual. Por eso tenemos que entender que el Señor está hablando esto. Entonces dice: quitaré el candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hoy sigue hablando a la iglesia en el mundo entero el Señor: arrepentámonos. Que llegue a nosotros el arrepentimiento. Aborrezco. Los Nicolaitas, hermano, fue una secta que nació de algún hombre que se llamó Nicolás. Era de pronto un apóstol, no mayor, decía que no había que comer. Los Nicolaitas decían que no se casaran, que fornicaran, que hicieran lo que quisieran, y la gente era feliz. Hoy día dentro de la iglesia hay hombres que se levantan como Nicolaitas a decir cosas que Dios no ha dicho, a contradecir la palabra de Dios, y la gente es feliz. A la gente le duele cuando escucha, hermano, que no todos los alimentos se pueden comer. Algunos se ponen bravos y dicen: pero es que a mí me enseñó que
todo se podía comer, pues te lo enseñó un nicolaita. Es que el Señor me dijo que a mí me enseñaron que si yo vivía sin casarme no era pecado, pues te lo enseñó un nicolaita. Nosotros tenemos que aborrecer, hermanos amados, la doctrina de los nicolaitas. A su nombre. Y ese es el problema de la iglesia hoy. Le gustan las doctrinas nicolaitas. Nicolaitas, le gustan esas. Pero Dios, acá Jesús hablando le dice: me gusta que aborreces las obras de los nicolaitas. Me gusta que la aborrezcas. Aborrece el pecado. Aborrécelo. Como hace un rato, no te enojes cuando la palabra de Dios te confronta. Antes dile a Dios: gracias por hablarme, porque me estás mostrando lo que debo cambiar, lo que debe ser restaurado en mi vida. En su nombre. Te leo de nuevo el 6. Pero tienes esto, que aborreces. ¿Qué palabra utiliza? Sabes, nosotros debemos aborrecer el pecado. Hay gente que simplemente lo rechaza, pero lo anhela. No sé si me estoy haciendo entender. Hay gente que dice: sé que no lo debo hacer, pero lo anhela. Anhela estar con los borrachos, anhela estar en los prostíbulos, anhela estar en la brujería, anhela estar en la idolatría, lo anhela. No lo hace, que sabe que no debe hacer. Pero al punto que debemos nosotros es el de aborrecer el pecado. Cuando tú aborreces algo, no lo aceptas, no te provoca, no te antoja. Y eso lo hace el Señor cuando tú entregas tu vida y le dices: Señor, libérame. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Él vino para destruir esas cadenas y hacerte libre de las ataduras de Satanás. Aborrecer lo que Dios aborrece. Si Dios aborrece la idolatría, ¿qué debe haber en tu vida? Aborrecimiento a la idolatría. Si Dios aborrece la brujería, la gorería, la hechicería, la fornicación, el adulterio, tú también debes aborrecerlo. Amén. Y acá el Señor le dice: los nicolaitas, tengan cuidado con los nicolaitas, tengan cuidado. Más adelante en otra iglesia también le habla de los nicolaitas, que prohíben casarse y mandan a la gente que coman sangre. Pregunto a usted: ¿ha escuchado a hartos nicolaitas por accidente? ¿En un canal de televisión? ¿En una emisora cristiana supuestamente? Hombres pervirtiendo el evangelio. Hombres que pervierten el evangelio. Tengan cuidado, relaciónense con Dios. Y dice, hermano, en el versículo 7, terminando el mensaje a la iglesia de Éfeso: el que tiene oído, oiga. Hoy les pregunto a ustedes: ¿tienen oído? ¿Están oyendo? Pues oiga. Oiga no simplemente lo que está hablando un hombre, porque esto no lo está hablando un hombre, esto no lo escribió un hombre, esto lo habló Jesús. Oiga lo que el Espíritu, si te das cuenta, Espíritu está con E mayúscula, está hablando del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Oiga lo que Dios está, ¿qué? Dice a las iglesias. ¿Qué oyen hoy las iglesias? ¿Qué les gusta oír hoy a las congregaciones? ¿Qué les gusta? ¿Les gusta escuchar, hermano, chistes? Sí, de pronto sale un momento, algo, pero perder toda una predicación contando chistes. He escuchado predicaciones que suenan muy buenas, de mujeres, y veo muchas hermanitas que suben allí predicaciones de una mujer que ahora, mejor dicho, rompe las redes sociales, pero mujeres que predican de manera feminista, como si la mujer en la Biblia no estuviera empoderada. Habla de la victoria de la mujer, que la mujer se empodere, pero es que la victoria de la mujer y del hombre está en Cristo Jesús. Son feministas en los altares. ¿Qué escucha la gente? ¿A quién escucha? Porque hay gente que llega a congregaciones simplemente a ver qué les profetiza el obrero. Si la palabra profética más segura es la palabra escrita.
lo que Dios le está hablando a la iglesia. Escuchemos claramente. Y dice: al que venciere. ¿Cómo me gusta esto? Al que venciere. No puede haber victoria si no hay batalla. Tenemos que batallar contra nuestros propios deseos, contra nuestra mente, contra nuestras concupiscencias. Pero la batalla no es con nuestras fuerzas, es con el Espíritu Santo. Cuando hemos creído en Jesús y llegamos a la cruz y crucificamos junto con Él nuestras pasiones y nuestros deseos, cuando le decimos: Señor, hasta acá fue, no quiero más, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, el Señor comienza a operar un proceso tremendo para que tú luches. Y Él se levantará y luchará tu batalla, y tú vas a comenzar a ver la gloria de Dios en tu vida. Hoy quiero decirte de parte de Dios que las veces que has caído es simplemente porque no has ido a la presencia de Dios. Yo sé que es luchar contra un pecado y caer en ese pecado. Yo sé que es eso. Pero el día en que reconocí que no era con mis fuerzas, que con mis fuerzas volvía y reincidía todas las veces, hermano, y reconocí que Dios sí me hacía libre por medio de Jesús, mi vida cambió y fue transformada. Tu vida también. Hoy el Señor te está hablando: no sufras derrota, no tengas tristeza. Simplemente has luchado solo, has querido vencer con tus fuerzas, has querido vencer de manera engañada. El Señor es el que te va a dar la victoria. Por eso dice: al que venciere. Pero en este venciere no estás solo. Diga: no estoy solo. El Señor me va a dar la victoria. Y dice: al que venciere, le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ese árbol de la vida es la vida eterna que tenemos junto con Cristo Jesús. Yo creo que vale la pena tener una iglesia en santidad, retomar el primer amor del que nos habla Dios, hermano, y creerle sus promesas y esforzarnos por ser adoradores en espíritu y verdad. Cerrar la puerta al enemigo y decirle a Dios: ven, entra a mi vida, cámbiame, transfórmame, entregarle nuestro corazón realmente. Que tú, como parte de la iglesia de Cristo, te comprometas a trabajar arduamente. Que hoy tu vida sea cambiada y transformada. Que tú, como líder de adoración, tú como adoradora, tú en el área que trabajas, tú en tu trabajo, tú como madre, tú como padre, tú como esposo, permitas que realmente Jesús pastoree tu vida. Es solamente Él el que te puede dar la victoria. Deja de ser intermitente. Deja de ser intermitente espiritualmente, porque hoy Dios está hablando. Y el que tiene oído, oiga lo que Dios está hablando. ¿Qué le está hablando Dios hoy a esta congregación? ¿Qué le está hablando Dios a tu vida? Yo creo que te está hablando palabras de vida, palabras de abundancia. El enemigo también te habla, pero te habla palabras de destrucción. Así que hoy vamos a ponernos de pie en esta noche. Vamos a darle las gracias a Dios por esta palabra, por este mensaje, hermano, que nos ha dado en Apocalipsis, entendiendo el mensaje a la iglesia en Éfeso.